Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo también, y con mucha alegría, porque de esta manera me acerco a ustedes y así poder aprender un poco más sobre el tema que a continuación, te lo dije en la clase pasada, tenía que ver mucho con fonética. ¿Cuál era? La fonología, ¿verdad? Para eso, no olvidemos por favor cada concepto, cada definición que hemos aprendido en la clase anterior, ¿verdad? Exacto, como por ejemplo, ¿qué es la fonética? O cuáles son las clases del fono. Y decíamos que según el criterio lo podíamos estudiar de 4 formas, ¿verdad? La primera era por el punto o zona de articulación. Exacto, cuando una consonante es bilabial, dental, palatal, velar, ¿verdad? Luego el segundo es el modo de articulación. Y cuando hablamos sobre el modo de articulación pudimos observar que eran vibrantes, ¿verdad? Que eran africadas, que eran fricativas, etc. Muy bien. Luego por la acción del velo del paladar y por la acción de las cuerdas vocales, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y te decía que pues el tema que a continuación viene a la par con el tema de fonética era la fonología. Y hoy pues todo lo que ya hemos aprendido en fonética lo vamos a plasmar en cada uno de los ejercicios y de nuestro tema que hoy vamos a desarrollar. Entonces, para empezar contigo, tercer año de secundaria, en la asignatura de lenguaje, ya sabemos que el tema es la fonología. Muy bien. Y cuando hablamos de fonología, ¿tú crees que tiene que ver con el sonido, ya sea de una vocal o de una consonante? Sí. También dentro de la fonología tenemos que estudiar lo que son los grafemas. Y si hablamos de grafemas, estamos hablando pues de todo lo que nuestra lengua castellana o española, ¿verdad?, nos entrega, y de acuerdo a ello hemos aprendido a escribir y hablar hoy en día, ¿no? Pero bien, para no marearnos ni confundirnos, vamos entonces primero a ver sobre la definición de lo que es la fonología. Cuando hablamos sobre fonología, nosotros podemos decir que es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el fonema, es decir, el sonido abstracto mental, que es la unidad mínima distintiva de la lengua, que está representado en nuestra mente. ¿Qué más podemos decir sobre la fonología? Que sus unidades se representan siempre entre barras. Cuando hablamos de sus unidades se refieren a cada letra. Dice, si oponemos el fonema B a otros fonemas como P, M y T, obtendremos diferentes significados. ¿Es verdad? Cuando tenemos una palabra escrita con B, como es en el caso de bala, automáticamente nuestra mente o nuestra cabecita recepciona y obtiene la imagen y el sonido también. Pero si cambiamos esta palabrita B por P, ya no será bala, sino dice pala. Y no solo cambia su estructura, sino también cambia su significado. Y si le agregamos a otra palabrita terminada en ala, la consonante M en vez de P y de B, se convierte en mala. Y su significado ya no sería igual que pala ni igual que bala. Y si a esa palabrita terminada en ala le cambiamos la consonante E por M, ya no sería mala, sino sería tala. Y de esa manera también cambia su significado y su escritura, ¿verdad? Ya no sería igual que mala, ni igual que pala, ni igual que bala. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de fonema, cada uno tiene un sonido distinto, ¿verdad? Muy bien, continuamos. A ver. Ahora, ¿qué es un fonema? Es la unidad mínima abstracta, autónoma y distintiva de la lengua. ¿Por qué? Porque nos va a permitir diferenciar significados. También podemos decir que el fonema puede ser llamado sonido conceptual o ideal. No olvides esto, por favor. ¿Con qué otro nombre se le conoce al fonema? Como sonido conceptual o sonido ideal. El español, ¿cuántos fonemas tiene? Mira, 24 fonemas segmentales. Estos son limitados y se representan a través de barras inclinadas. Para algunos lingüistas, por el acento y la entonación, en el Perú el número de fonemas
fonemas se reduce a 22. ¿Y por qué? Por el peculiar ceseo, es decir, cuando se confunde la letra al escribir o al pronunciar de la C por S. Dice, la confusión entre la S y la Z y el famoso yeísmo, que es la confusión entre la EY y la Y. ¿Sí? Ok, pero yo te pregunto, ¿cuántos fonemas tiene nuestro castellano o nuestra lengua española? 24 fonemas, ¿sí? Ok, continuamos. ¿Qué es un fonema suprasegmental? A ver, vamos a ver. Dice, se llama fonema suprasegmental del castellano a los fonemas que se superponen a otros fonemas segmentales para darles la intensidad necesaria para diferenciar significados. Por ejemplo, tenemos aquí, si nosotros simplemente nos dejamos llevar por el acento que dice papa, ¿verdad? Pero si a esta palabra papa le colocamos la tilde, ¿tiene el mismo significado? No, pasaría o se convertiría y diría papá, que no es lo mismo que papa. Lo mismo ocurre aquí, mama, porque no lleva tilde, ¿no? Mama. ¿Y dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿En la última o en la penúltima sílaba? En la penúltima, mama. Y es una acción que realizan de repente, ¿no?, los animales pequeñitos o los seres humanos cuando somos bebés, ¿verdad? Y si le colocamos tilde, que ya no es el acento prosódico sino el acento ortográfico, cambia su función o su definición, sería mama. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces en eso consiste un fonema suprasegmental, ¿sí? Seguimos. Ahora, ¿qué es un grafema? Ya hemos hablado de fonema, de fonología, ahora ¿qué es un grafema? Se dice que el grafema es la representación del fonema en la escritura. También se le conoce al grafema como grafía o letra. Mira bien, ¿cómo se le conoce al grafema? Como grafía o letra. Según la ortografía de la lengua española, sacada en el año 2010, el español presenta 27 grafemas, es decir, 27 letras, y 5 dígrafos. ¿Cuáles son los dígrafos? La Y no es EY, la EY, la R, la Ch, la Q y la Q. Estos son los 5 dígrafos. ¿Y cuántos grafemas tiene nuestra lengua o nuestra lengua española? Tiene 27. ¿Sí? Es decir, 27 entonces letras, ¿sí? O grafías. Muy bien, continuamos. Ahora, en este cuadro te voy a presentar las clases de fonemas. Cuando hablamos sobre las clases de fonemas, tenemos fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Dentro de los fonemas segmentales vamos a nosotros a encontrar aquí las 5 vocales que son A, E, I, O, U y las 19 consonantes. En total, ¿cuántos fonemas tenemos? 24, lo que ya habíamos leído o hablado en la diapositiva anterior. ¿Cuántos fonemas tiene nuestra lengua española? 24 fonemas, ¿verdad? Muy bien. Y en la suprasegmental, aquí simplemente vamos a observar el acento y el tono o altura musical. ¿Sí? Ok, muy bien. Hasta ahí, todo claro. Magnífico. Seguimos. Fonemas segmentales. ¿Qué son los fonemas segmentales? ¿Recuerdas? Estaban compuestos ¿por quién? Por las vocales y por las consonantes, ¿verdad? A ver, dice, los fonemas segmentales son aquellas que se realizan uno después del otro siguiendo la linealidad del signo lingüístico. ¿Cuántos fonemas tenemos? 24 fonemas en nuestra lengua castellana o nuestro español. Estos fonemas se clasifican ¿en qué? En vocálicos y consonánticos. Yo te lo he puesto así, para que lo puedas entender. En vocales, que son vocálicos, y en consonantes, que son consonánticos. Recuérdales, los fonemas se representan ¿dónde? Entre barras inclinadas. Esto lo estamos recordando porque ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Entre barras inclinadas. No en corchetes, sino barras inclinadas. Muy bien. Seguimos. Ahora vienen lo que son los fonemas vocálicos. ¿Cuáles eran los primeros? A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué son los fonemas vocálicos?
pronuncian sin ayuda de otros fonemas. Es decir, estos fonemas vocálicos tienen un sonido propio, un sonido rico, un sonido especial. ¿Y cuáles son? Son las 5 vocales: A, E, I, O, U. Dice, son sonidos independientes que constituyen el núcleo de la sílaba o forma la sílaba por sí sola. ¿Es verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra ortografía, vamos a encontrar que terminando esta palabra al momento del silabeo, la I, ¿verdad?, se separa de la otra vocal, que es la A. Y simplemente ¿por qué? Porque lleva una tilde, ¿no? Por ejemplo, en aéreo también cada letra, o en este caso, tiene un sonido propio, ¿no? A, E, E, O, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más dice? A ver, vamos a ver, continuamos. Tenemos aquí este cuadro. Aquí podemos observar, dice, dentro del sistema vocálico del español, los puntos de articulación y los grados de articulación. Aquí los fonemas vocálicos podemos encontrar lo que pueden ser anteriores, centrales y posteriores. Como también estos fonemas vocálicos pueden ser cerradas, semiabiertas y abiertas. A ver, vamos a ver. ¿Qué vocales conforman, según el punto de articulación, las anteriores? Tenemos a la I y a la E. ¿Qué vocal forma parte en el punto de articulación como fonemas centrales o abiertas? En este caso es la A. ¿Y qué fonemas podemos encontrar dentro del punto de articulación, que son las posteriores, la U y la O? Es como si te preguntara también, según el grado de articulación, ¿cuáles son los fonemas cerrados? Y tú me dirías, son la I y la U. Si te preguntara, según el grado de articulación, ¿cuáles son los fonemas semiabiertos? Serían E y O. Y si te preguntara, según el grado de articulación, ¿cuáles son los fonemas abiertos? La A. ¿Te das cuenta? Entonces, repetimos. Según el punto de articulación, ¿cuáles son los fonemas anteriores? Tú me dirías I y E. Según el punto de articulación, ¿cuáles son los fonemas posteriores? Tú me dirías U y O. Y si te preguntara, según el punto de articulación, ¿cuáles son los fonemas abiertos o centrales? En este caso, la A. Ahora, cambio el enunciado. Según el grado de articulación, ¿cuáles son los fonemas abiertos o cuál es el fonema abierto? La A. Según el grado de articulación, ¿cuál es el fonema o los fonemas semiabiertos? E, O. Y según el grado de articulación, ¿cuáles son los fonemas cerrados? I, U. ¿Te das cuenta? Ok. Gracias a este cuadro, nosotros podemos si se puede realizar un triángulo inverso. ¿Y quién? Gracias al triángulo de Helmholtz. Y vamos a observarlo. Correcto. ¿Y qué nos permite ver el triángulo de Helmholtz? La posición internamente en nuestra boca, la lengua y con qué parte de nuestra boca cumple o hace función para que cada uno de estos fonemas vocálicos tengan un sonido propio. ¿Sí? Y lo vamos a ver a través de la siguiente imagen. Observa. Mira, ¿verdad? Si nosotros pronunciamos, gracias al triángulo de Helmholtz, la vocal I, ¿te das cuenta? Y no hacemos presión de ninguno de nuestros órganos en la boca. Y nuestra lengua se posiciona ¿dónde? Y el ápice o el dorso. A ver, y casi el dorso, ¿verdad? ¿Dónde? Cerca al alveolo o al paladar. Y creo que al alveolo, ¿verdad? Si nosotros pronunciamos la vocal U, a ver, U, como que suena, ¿verdad? Pero no, nuestra boca se abre en su totalidad. Lo mismo si pronunciamos E, O y A. Cada uno de ellos tiene un sonido rico, un sonido único, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Dice, como podemos apreciar en el triángulo de Helmholtz, hemos podido observar que nos permite ver
la localización y la abertura de las vocales. Y aquí podemos decir que la vocal A es una vocal abierta. Muy bien, y eso lo podemos observar en el cuadro, según el grado, ¿verdad? La E es una vocal semiabierta media. La I es una vocal cerrada alta. La O es una vocal semiabierta media. Y la U es una vocal cerrada alta. ¿Te das cuenta? Correcto, muy bien. Y si gustas, hacemos o sigues haciendo la práctica y pronuncia correctamente cada una de las vocales y te darás cuenta de la posición de la lengua y la forma al momento de pronunciar. ¿Sí? Bien, continuamos. Fonemas consonánticos. Aquí vamos a observar las consonantes, las que conocemos. ¿Cuántas consonantes eran? 19. ¿Y cuántas vocales? 5, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué son los fonemas consonánticos? Dicen, son los sonidos cuya pronunciación suele dificultar la salida del aire. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre fonética, ahí pudimos observar, según el punto de articulación y el modo, cuáles son aquellas que sufren, ¿no? Una presión, es decir, o dificultad al momento de pronunciar. Pero no dificultad que nos cause problema al hablar, sino que el aire no sale con tanta fluidez, ¿verdad? Muy bien, dice 2. No pueden formar sílabas por sí solas, ¿es verdad? Porque si junto yo una consonante con otra, no le vamos a encontrar ningún sonido, ¿no? O no va a significar nada. Dice, se necesitan de las vocales para su emisión. Por ejemplo, si yo pongo entre la D y la P, ¿va a tener un sonido propio? No, se van a mencionar los DP. Pero si yo pongo entre la D y la E, que diría du, ya hay un sonido, ¿no? Único y un significado que también puede ser la sílaba de una palabra, ¿verdad? Y tercero, ¿cuántos fonemas consonánticos son? Son 19 fonemas, es decir, 19 consonantes. Muy bien, continuamos. Dice, a continuación las presentamos. A ver, vamos a ver. En este cuadro podemos observar lo que estudiamos dentro de la fonética. ¿Recuerdas cuáles eran las consonantes labiales, las dentales, las alveolares, las palatal y la velar? Y si nosotros contamos, hay 19. A ver, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 consonantes, ¿verdad? Y también aquí encontramos, según el modo, podían ser oclusivas, fricativas, africadas, laterales, vibrantes y sonoras, ¿verdad? Exacto. Entonces, este cuadrito nos indica los dos puntos, los dos criterios sobre la clase de forma. El punto de articulación y el modo de articulación. Y la forma como nosotros lo vamos a pronunciar. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Un momentito. Y tú podrás ver aquí estos fonemas que son muy distintos y te preguntarás ¿qué son, profesor? ¿Verdad? Como acá también parece un cero o una mayúscula con una línea por mitad, cada uno de ellos representa también una consonante. Por ejemplo, la que tenemos acá representa la Z. El símbolo que tenemos acá es una R con un monito arriba, que es como un símbolo, es la R. ER. El de aquí, que es una C, si te das cuenta no hay una C por ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí viene el famoso ceseo, ¿recuerdas? Muy bien, esta C que tiene como un también simbolito en la parte de arriba, representa la Che. Y la de aquí, este gráfico que ves como una Y o como una Y invertida, representa la Y. O sea, con este símbolo o con este fonema se puede escribir lo que es la palabra llama. ¿Sí? Ok, bien, continuamos entonces. Fonemas suprasegmentales o prosodemas. A ver, vamos a ver qué dice. Son fonemas que no se pueden reducir por segmentos. Estos se clasifican en 3 tipos, es decir, el acento o la fuerza de voz, como la tilde, sino el acento o la fuerza de voz, la entonación y la cantidad o duración. ¿Sí? Muy bien, recuerda eso. ¿En cuántas clases se dividen o se clasifican en 3 tipos? El acento, la entonación y la cantidad o la duración. Vamos a ver.
Ahora, ¿qué es un grafema? ¿Recuerdas? Ya lo habíamos estudiado en una diapositiva anterior. ¿Con qué nombre se le conoce? A ver, con letra o grafía, decía, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Dice, en la representación de fonema, ¿dónde? En la escritura se le conoce como letra o como grafía o letra, y según la ortografía de la lengua española, ¿cuántos grafemas tenemos? 27 grafemas o letras y 5 dígrafos. Entre ellos tenemos ¿recuerdas? Y, R, Ch, U y Q, ¿verdad? Eso es con respecto a los grafemas. A ver, vamos a ver. Y tenemos acá, por ejemplo, fonemas. ¿Recuerdas que era el fonema? Muy bien, lo tenemos aquí. Fonema B, P, D, F, T, L, E, Y, K. ¿Cómo se representan? Es decir, las grafemas. El fonema B se puede representar o se va a utilizar para estos tres grafemas. Para la B, la V o la W. La P continúa igual, la D también, la F, la T, la L. El símbolo que te decía acá, ¿verdad? Que era como una Y invertida, se va a utilizar por la Y, se va a cambiar. Aquí tenemos la Y, que es la normal. La K también, este fonema se va a utilizar para tres grafemas. ¿Cuáles son? La C, la K o la K, en este caso, perdón, la K y la Q. C, K, Q, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos fonemas existen que representan tres grafemas? Dos, la B y la K. La B, ¿a qué grafema representa? A la B, a la V y la W, o la B doble, como le conocíamos antes. Y la K se utiliza para representar a palabras que se escriban con C, con K mismo y con Q. Y tenemos el ejemplo. Por ejemplo, si me piden escribir fonológicamente la palabra vaca, no voy a escribirla con la V, sino la voy a escribir como suena, con la B, y no voy a utilizar la C, sino voy a utilizar la K, que la K va a representar a la C al momento de escribirla. ¿Te das cuenta? Va. Y le voy a colocar tilde. ¿Para qué? Para identificar la mayor fuerza de voz al momento de pronunciarla. Vaca. Pero si luego me piden escribir normalmente la palabra que he escrito fonológicamente, entonces vuelve a su normalidad. Va. Y así sucesivamente. Con los gráficos que te dije, esto era una griega o una, perdón, Y o una Y invertida, ¿verdad? Y representa a la Y. A la Y o a la E. Muy bien. Y tenemos aquí llama. Y mira. Entonces, profesor, en vez de utilizar la E o la doble L, ¿no?, como otros lo pronuncian o lo dicen, estoy hablando en tu lenguaje para que lo puedas entender. Entonces, en vez de escribir esto fonológicamente, simplemente cambio la E por este símbolo, sí, muy bien, y donde tú creas que va a la mayor fuerza de voz, le colocas la tilde. O sea, aquí los que escriben horrorosamente, ortográficamente, van a estar felices, ¿sí? Ok, bien. Y lo mismo, el fonema K, que se va a utilizar para representar a tres grafemas, como la C, la K y la Q, también lo voy a utilizar. Por ejemplo, casa, no lo escribo con C, sino con la K. Y le coloca tilde a la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, ¿no? Queso y kilo también. Y aquí, si me piden escribirlo correctamente, se escribe como lo sabemos hacer. Casa con C, queso con Q y kilo con K. ¿Sí? Ok. Vemos el siguiente gráfico. Igual, te decía, ¿verdad? La C con un símbolo en la parte de arriba. ¿A qué representa? A la Ch. El famoso cesero. La S se va a utilizar para las palabras que se escriban con S mismo y con C. En el caso de Cecilia, en el caso de cinturón. ¿Te das cuenta? Este símbolo que te decía que era como una O, ¿a quién va a representar? A la C. Se va a utilizar para escribir toda palabra que se escribe con C. Como por ejemplo tenemos casar o zapatilla, por decirlo así, ¿no? La G, que se va a utilizar normal y especialmente para aquellos que son con G y I. La X, que se va a intercambiar por la J en el caso de
G y G, palabras que se escriban con G y G, como germen, como, ¿qué más? Gitano. La R, normal. La R va a tener también un simbolito en la parte de arriba, que es como una B chiquita, o como una V pequeñita, perdón, una V pequeñita, ¿verdad? En la parte de arriba, que es la R, cuando yo escriba, por ejemplo, ratón, yo no digo ratón, sino ratón, entonces le coloco la R o la R con este símbolo en la parte de arriba. La M, la N y la N normal. Y así lo podemos observar, por ejemplo, aquí. Si yo digo cena, ¿con qué se escribe cena? Con C. Pero aquí, ¿quién va a representar a la C? La S, ¿no? Igualito. Casa o cama, con K. ¿Te das cuenta? Lo mismo que ocurre en las demás. Por ejemplo, en Z, casar, te lo dije, zapatillo. ¿Qué más palabra con Z? A ver, zapato. Muy bien. Ok, entonces, observa, mira, por ejemplo, en la X. La X se va a utilizar para representar a la J y a la G. Tenemos en el caso de genio y jamón. Si tú lo lees, dice senio y dice samón. Pero la X se va a leer como J o como G. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ahora, dice, vamos a desarrollar algunos ejercicios de fonología. ¿Y qué me pide? Representar fonológicamente las siguientes palabras. Vamos a poner en práctica los dos cuadros que hemos estudiado. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Van a aparecer ahí un grupo de palabritas y lo vamos a escribir al costado. Y luego lo comprobamos para ver si está correcto. Por ejemplo, celebérrimo. ¿Cómo se escribirá celebérrimo fonológicamente? Creo que es así. A ver. C, le, B, ri, mo. A ver, vamos a ver. ¿Está igual? Celebérrimo. Muy bien. ¿No? S, E, L, E, B, E, que lleva la tilde. La R, con lo que te indiqué, este símbolo en la parte de arriba, la I, la M y la O. Muy bien, correcto. ¿Sí? Exacto. Seguimos ahí. Jarra, a ver, jarra. ¿La J por quién? ¿Recuerdas? Correcto, por la X, ¿verdad? Sería así. Igual. Y aquí, jarra. A ver, vamos a ver. Correcto. Muy bien. ¿Te das cuenta? La X, ¿a quién va a representar? A la J y a la G y G. ¿Sí? Seguimos. Enchufe. A ver, vamos a ver enchufe. Lo puedo escribir así también, para no hacer muchas barras. Puede ser así. Perdón. En la Che. ¿Recuerdas quién iba a representar fonológicamente la Che? A ver, correcto. Enchufe. A ver, vamos a ver. Muy bien. La E, la N, la C con ese símbolo arriba, la U con su tilde, porque es la mayor fuerza de voz, la F y la E. Enchufe. Muy bien. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Correcto. Socorro. A ver, vamos a ver socorro. Vamos a hacerlo así. Ro. A ver, vamos a ver si está igual. Correcto, está igual. ¿Te das cuenta? Socorro. ¿Se escribe con K normalmente? No, con C y con doble R, ¿no? En este caso con la R. Pero si me piden escribirlo fonológicamente, esta es la forma, utilizando los fonemas correctos. Seguimos. Taxi. A ver, vamos a ver. Taxi. Taxi. A ver, vamos a ver si está igual. Correcto. Taxi. Y mira, si te das cuenta, taxi es con una X.
Ah, pero al momento de pronunciarla, ta, ya se cambia por K. Y la S, ¿no? En este caso, o sea, entran dos fonemas más. ¿Sí? Dos fonemas para un solo grafo. ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver, vamos a borrar para poder continuar con los otros ejemplos. ¿Está fácil? Sí, sí está fácil. Todo está en que le agarremos nada más el puntito y el gusto, ¿sí? Ok. ¿Cuál es la palabra que sigue? Caballo. A ver, vamos a ver. La L. ¿Recuerdas cuál era el fonema que lo iba a representar? Exacto, como una Y al revés, ¿verdad? Caballo. A ver, vamos a ver. ¿Está igual? Está igual, muy bien. ¿Sí? Y la otra, la última es reducción. A ver, vamos a ver. Reducción. A ver, vamos a ver. Reducción. Muy bien. Reducción. Correcto. Muy bien. Entonces, ya estamos aprendiendo cómo se escribe las palabras fonológicamente, utilizando o haciendo uso de los fonemas respectivos o los fonemas exactos. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuamos. Creo que hay más ejemplos. A ver, vamos a ver. ¿Qué otras palabras me ponen? Zapatilla, muy bien, el ejemplo que te había mencionado. Llavero, ruido, exigencia y ventana. Burro y rodillo. A ver, vamos a ver. Zapatilla. ¿Recuerdas cuál era el símbolo? Exacto. ¿No? Así. Zapatilla. A ver, vamos a ver. Igual. Muy bien. La Z, ¿verdad? Y la L. ¿Sí? Zapatilla. Seguimos. Llavero. Ya sabemos, ¿verdad? Muy bien. Llavero. A ver, vamos a ver. Correcto, llavero. Muy bien. Seguimos con otra palabra. Ruido. Ruido. A ver. Muy bien. Ruido. Exigencia. A ver, ¿cómo se escribirá la palabra exigencia? Sí. Exigencia. A ver, vamos a ver. Correcto. Ah, pero aquí va la X, exigencia. A ver, ¿será igual? Recordemos, a ver, vamos a regresar a los cuadros. ¿Sí? A ver, vamos a ver. A ver. Tenemos que dice G y G, exigencia. Entonces, ¿cuál es? X, muy bien. A ver, entonces, correcto. Aquí, ¿qué hacemos? Intercambiamos por X, ¿verdad? Por X. Muy bien, entonces así sería la forma correcta de escribir fonológicamente. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuál es la otra? Ventana. Correcto. Y sutileza.
escribe ahí? Ventana. Muy bien, a ver. Muy bien, ventana. Ok. Vamos a borrar para seguir haciendo el desarrollo de las otras palabras. Seguimos ahora con llovizna. Llovizna. A ver. Ah, profesor, claro. No te digo que aquí los que escriben mal van a sentirse como reyes. Llovizna es con Z. Muy bien. Entonces aquí iría este símbolo. Recuérdalo. Llovizna no se escribe con S, se escribe con Z. ¿Sí? ¿Y cuál es el símbolo que lo representa? Como una O partida o como un cero, como una línea intermedia, ¿no? O como un conjunto básico, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Y burro. A ver, vamos a ver. Burro. A ver, vamos a ver. Muy bien, burro. Correcto. Y el último, rodillo. A ver, vamos a ver. Muy bien. Rodillo. Rodillo. Muy bien. Entonces así es como hemos aprendido y corregido algunos al momento de transcribir. Y recuerda, ¿no? Para eso tienes que ver, observar bien cada palabra para utilizar los fonemas correctos al momento de escribir, ¿sí? Y así hemos desarrollado entonces este conjunto de palabras fonológicamente. ¿Ok? Bien, continuamos entonces desarrollando más ejercicios. A ver, ¿qué nos dice ahora? Ahora, a la inversa. Es decir, las palabras que hemos escrito fonológicamente, no todas, sino hemos seleccionado algunas u otras que no hemos desarrollado ahí, pero que están, ¿no? Escribirlo de una manera correcta, es decir, utilizando las letras o la grafía o la grafema correctamente. A ver, vamos a ver cuáles son esas palabras. Muy bien, a ver, ¿qué crees que puede significar o decir en esta primera palabra? Dice indigencia. ¿Cuál? Indigencia. ¿Seguro? A ver, vamos a ver. Correcto. Y la segunda, la K, ¿por quién está reemplazando? ¿A quién está reemplazando? A la Q. Entonces, ¿qué diría? Sequedad. A ver, vamos a ver. Correcto. En la tercera, ¿qué dice? Confecciones. ¿Y la K reemplaza a quién? A la C. A ver, vamos a ver. Y la S también. Confección. Muy bien. En la 4, ¿qué dice? Práctico. ¿Y la K está reemplazando a quién? A la C. A ver, vamos a ver. Correcto. En la 5, técnico. ¿La K también a quién está reemplazando? A la C. A ver, vamos a ver. Técnico, muy bien. Malévolo. En este caso, la B reemplaza a quién? A la V. A ver, vamos a ver. Muy bien. Y catástrofe. A ver, vamos a ver. Muy bien. La K reemplaza a quién? A la C. Entonces, miren cómo se escribe fonológicamente. Y si nos piden transcribirlo utilizando las letras o las grafías correctas, lo tenemos que hacer de esta manera, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos aprendiendo cómo escribir fonológicamente algunas palabras utilizando los fonemas respectivos o los fonemas precisos o exactos, y cómo transcribir lo que ya está escrito fonológicamente a lo normal, ¿sí? Muy bien, continuamos. A ver, dice ahora, resolviendo ejercicios. Algunos de ellos no aparecen. Si no te coloco aquí el número de la página es porque no aparecen, porque mucho hemos desarrollado dentro de la fonética. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estos ejercicios, como los otros, lo vas a escribir en tu cuaderno, recuérdalo bien. Lo vas a transcribir en tu cuaderno, luego me vas a mandar las fotos de esa evidencia, porque son ejercicios que estamos desarrollando y
que no lo vas a encontrar en un libro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, porque de ahí van a venir para el examen. ¿Sí? Ok. Dice, 1. En la articulación del fonema L, ¿qué órganos participan? Esto me hace recordar, ya no fonológica, ya no la fonología, sino a la fonética. Dice, en la articulación del fonema L, ¿qué órganos participan? A ver, L, 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 a ver, pronuncia, L, dos elementos muy importantes. Diente y paladar, lengua y diente, lengua y alveolo, los dos labios, o el paladar duro y la lengua. A ver, L, creo yo mi lengua y el alveolo. A ver, vamos a ver. Correcto. Si tú pronuncias muy bien, el ápice de tu lengua va a tocar el alveolo, que está aquí en la parte de arriba de tu boca. ¿Sí? L, correcto, muy bien. Seguimos. 2. ¿Por qué a ciertos fonemas se les llaman sonidos sonoros? A ver, porque participan los pulmones, porque vibran las cuerdas vocales, porque no hay obstrucción a la salida del aire, porque se pronuncian con la nariz y la boca, o porque salen con explosión. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de los sordos y los sonoros? ¿En los sordos quiénes participaban? ¿O no participaban? Correcto. ¿Y en los sonoros quiénes sí participaban? Entonces, creo yo que la respuesta para mí es la B. Vamos a ver. Porque vibran las cuerdas vocales. Muy bien, por eso se le llaman sonidos sonoros. ¿Por qué? Porque al momento de pronunciar, ¿qué es lo que hace? Vibran nuestras cuerdas vocales. Muy bien. 3. Señala la vocal media o las vocales medias. ¿Y dónde estaba eso? ¿Recuerdas en el cuadrito, en el triángulo de Helwa? ¿Sí? La I, la U, la E, la A y la E, o la E y la O. ¿Cuáles son las vocales medias? A ver, ¿qué dices tú? A ver, medias. En este caso estaba aquí en esta parte, no arriba, sino en el lado de acá, que era el grado de articulación. Muy bien, a ver, vamos a ver. 4 dice, ¿en qué alternativa el grafema G representa el fonema F? ¿En qué alternativa el grafema G representa el fonema F? Dice, en siguiente, en cónyuge, en guijarro, en alegría o en higuera. A ver, vamos a ver. En la 3, ¿cuál crees tú que es la vocal media? Ahí, en ese sentido, ¿cuál es la respuesta ahí? A ver. La E, muy bien. E y O, ¿recuerdas? Estaba aquí, hice la explicación. ¿Cuáles son las vocales anteriores y también centrales y posteriores? ¿Y cuáles son consideradas? La primera eran cerradas, medias y abiertas, ¿verdad? Muy bien. Y en la 4, a ver, vamos a ver cuál es la respuesta de la 4. La B, muy bien, cónyuge, ¿verdad? Dice, ¿en qué alternativa el grafema G representa el fonema F? ¿Verdad? F, cónyuge, muy bien. Seguimos. 5. Señala la alternativa que contiene solo sonidos oclusivos. ¿Recuerdas? Oclusiva, fricada, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver. Y 6, clasifica el sonido N. Estos ejercicios lo estamos desarrollando por la clase que hemos estudiado de fonética, ¿sí? Te decía que la fonética y la fonología vienen de la mano. No es lo mismo, pero trabajan en conjunto. A ver, en la 5, señala la alternativa que contiene solo sonidos oclusivos. ¿Cuáles son los sonidos oclusivos? A ver, vamos a ver, ¿cuál crees tú que es? Yo creo que es la C. A ver, vamos a ver si es verdad. Sí, muy bien. La T, la K, la B y la D son sonidos oclusivos. Y eso lo vimos cuando estudiamos el modo de articulación. Y en la 6, clasifica el sonido N. N es, a ver, N, creo que es alveolar nasal sonora. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Entonces la C. La C, muy bien. Alveolar nasal sonora. N es nasal. Por ahí nada más vas sacando tus conclusiones. ¿Sí? Ok.
Muy bien, continuamos. 7. Señala la representación correcta. A ver, vamos a ver en la 7. ¿Cuál es la representación correcta? A ver, dice, buscaron, carácter, velocidad, cigüeña, cuaderno. Y 8. ¿Qué sonido es oclusivo? Ah, ya lo habíamos estudiado, ¿eh? ¿Recuerdas? A ver, buscaron. ¿Está correcto? No, porque en este caso la C tendría que ser representada por ¿quién? Por K. Carácter. ¿Está bien? Sí, carácter creo que sí. Velocidad. Ah, puede ser representada así. Y la C por S. Cigüeña. También por lo mismo. Y cuaderno, entonces creo que es la B. A ver, vamos a ver. La B, muy bien. Carácter. Está bien escrito fonológicamente. ¿Y qué sonido es oclusivo? X, Ch, S, F o P. ¿Recuerdas cuál era el anterior? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la E? Muy bien, la P. La P es oclusiva. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver, tareita. Muy bien. Si puedes observar en tu libro, no hay muchos ejercicios porque eso ya lo has tenido que haber desarrollado, ¿no? Y con esto lo complementas si está bien o no. Es decir, vas a rectificar, porque aquí hemos tocado algunos de ya practicando en casa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice, tú vas a elegir ahora 20 palabras, las que tú gustes, las que tú quieras. Trata de buscar aquellas donde vas a utilizar más fonemas distintos, ¿sí? Dice, utiliza o elige 20 palabras y escríbelas fonológicamente. Te doy un ejemplo. Grafía o grafema es la palabra correcta. Zapallo, ¿sí? Fonema, de la forma como se escribe. Zapallo, ¿sí? Y eso tú lo vas a hacer también, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Has entendido la tarea? Yo creo que sí. Estoy trabajando con alumnos súper inteligentes. Una vez hecha la tarea y las clases o los ejercicios anteriores en tu cuaderno, te tomas foto y me lo envías, por favor, a mi correo. Hoy he observado mi correo. Hay algunas tareitas que faltan todavía. Así que, por favor, estoy haciendo ya el conteo de las tareas y no esperes el último momento para enviármela todas juntas, ¿sí? Porque si no hay, te voy a descontar puntos. Muy bien. No olvides, por favor, que es grafema, que es la fonología, que son los fonemas, cuántos fonemas tiene nuestra lengua española, ¿sí? Ok, que son los fonemas vocálicos o fonemas consonánticos, y eso te va a ayudar bastante, sobre todo el cuadro que hemos visto para hacer esta tarea, ¿ok? Muy bien, sé que has aprendido mucho en esta mañana, gracias y nos vemos la próxima.